Puede cruzar acá. Más claro, atrás, pero estaba saliendo del quirófano. Nosotros cerca, tiene 2 vueltas. No mucho trajín. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estómago. La capacidad gástrica es de 1.5 a 2 litros. El cardia es la porción adyacente a la unión gastroesofágica. El cuerpo del estómago se entiende desde el fondo hacia la cisura angularis. Y el antro es la porción distal del estómago. ¿Ya? Entonces tenemos el fondo, el cardias, el cuerpo del estómago y el antro. Tenemos también antro pilórico, esa zona. ¿Ya? Dentro de la vascularización son 4 arterias nutricias principales: la gástrica izquierda, la derecha, gastropiploica derecha e izquierda. Los vasos gástricos cortos provienen de la arteria esplénica y el estómago mantiene su viabilidad como una sola arteria principal. ¿Qué significa? Que si el estómago le cortamos a las otras arterias, podría vivir con una sola arteria, podría irrigarse el estómago porque estas tienen comunicaciones entre sí. El drenaje linfático acompaña a las arterias al igual que el drenaje venoso. ¿Ya? Entonces aquí vemos la parte arterial, la izquierda, la derecha, los vasos cortos que provienen del vaso, ¿ya? La parte linfática y la parte venosa que acompaña, como ven ahí en el gráfico, a las arterias. Dentro de la morfología, de afuera adentro está compuesta por una serosa externa, que a diferencia del esófago, porque el estómago tiene serosa. ¿Ya? Una capa de músculo longitudinal, una de músculo circular y una de músculo oblicuo. ¿Ya? Entonces tiene 3 capas musculares también, a diferencia del esófago. Tiene la submucosa, una muscular de la mucosa muy pequeña y la mucosa propiamente dicha. ¿Okay? Ya, entonces tenemos las capas del estómago longitudinal, las externas, oblicuas y circulares. ¿Qué produce la mucosa gástrica fúngica? Produce moco y secreción alcalina. Las glándulas principales, ya estando en el fondo como el cuerpo, secretan pepsinógenos, las parietales secretan ácido clorhídrico y serotonina. La mucosa del antro gástrico tiene la célula G y secretan gastrina. ¿Ya? Tienen 2 esfínteres, el esófago inferior y el píloro. Aquí está la parte de la mucosa, diferentes zonas del estómago con sus diferentes. La inervación, el principal aporte autónomo, ya, es vagal. La rama hepática proviene del vago anterior y la celíaca del vago posterior. Los nervios vagos terminan en el nervio de la Target, ¿ya? El cual emite pequeñas ramas, ¿ya? Hacia la curvatura ya menor que interviene en la actividad secretora de las células parietales. Las ramas más distales del nervio vago se conocen como las patas de cuervo y dan la inervación motora al píloro. Las ramas esplácticas simpáticas siguen a las arterias y modulan el flujo sanguíneo y la función muscular del estómago. Ya tenemos más gráficos. Dentro de la fisiología, el estómago almacena alimentos hasta por 4 horas. ¿Ya? La relajación receptiva es la relajación muscular durante la ingestión de alimentos. El estómago se relaja, el alimento sólido se establece en la curvatura mayor y los líquidos pasan con libertad por la curvatura menor. Esto por la forma que tiene el estómago. ¿Ya? El antro tritura y recircula el bolo alimenticio, el píloro regula su vaciamiento. Dentro de la digestión, la milasa salival actúa sobre los almidones. La digestión gástrica reduce el tamaño de las partículas del carne. Pero no es la única función del estómago. Lo ideal es que las partes, antes de digerir los alimentos, sean triturados a nivel de la boca, porque si no, el estómago no siempre cumple la función, este tipo de función. Muchas veces, cuando tenemos mucha hambre, decimos comemos mucho y nos indigestamos. Esto, sobre todo, se debe no solo a que comimos mucho y llenamos el estómago, sino comimos muchos alimentos no bien masticados. No sé si por el apuro no dejarle a los demás de comer, los trae todos mascados y adentro, y
de ahí nos llenamos, ay, comí muchos, ¿no? Y nos llenamos con alimentos que no hemos masticado bien, probablemente por el hambre que tenemos y que queremos comer, muy desesperadamente, y dejamos que el estómago quiera digerir las cosas, y no siempre va a poder, y se fermenta la alimento y le estamos vomitando. Ya porque el estómago no llegó a digerir esos alimentos mal masticados que hemos ingerido, ¿ya? La lipasa gástrica contribuye al inicio de la digestión de la grasa. La mayor parte del proceso digestivo ocurre en el intestino delgado. En las células parietales se produce el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Por eso que los pacientes que sufren de cirugía bariátrica, que se pierden el fondo gástrico, necesitan aporte de vitamina B12. El estómago enfría los alimentos ingeridos. El ácido gástrico facilita la absorción duodenal del hierro, también ayuda a mantener la esterilidad de la parte proximal del tubo digestivo. O sea, no hay bacterias que puedan vivir en ese medio ácido. ¿Ya? Y vamos a decir lo que son las patologías ya del estómago. La gastritis erosiva aguda. Lesión aguda de la mucosa, denominada gastritis erosiva, es la causa más común de hemorragia gastrointestinal alta. ¿Ya? Y en muchos el proceso patológico más frecuente en el estómago. Muchos pueden tener episodios de gastritis en algún momento que con o sin tratamiento puede ceder si el paciente evita comer alimentos que agredan a la mucosa. Una dieta, se siente dolor, hace una dieta y la gastritis se puede quitar. El problema clínico se complica por su aparición relativamente frecuente en pacientes con enfermedades graves o que han sufrido lesiones físicas, términos, sepsis o shock. Entonces, cualquier proceso que aumente el estrés puede lesionar la mucosa del estómago. ¿Ya? La úlcera gástrica crónica es una pérdida, a diferencia de la gastritis, ya que hay una pérdida de sustancia ya de la pared del estómago, de la mucosa. Comienza la mucosa, puede sobrepasar la muscular de la mucosa y puede llegar a todas las capas e inclusive a perforarse, llegar a perforar el estómago. ¿Ya? Al igual que la úlcera duodenal, que es consecuencia de un desequilibrio entre los factores agresivos, ya ácidos pépticos, y los factores que tienen de defensa la mucosa gástrica. Cuando los factores agresivos superan la defensa del estómago, pues empieza a haber lesión en la mucosa gástrica. O sea, aparte del estómago, de tener la viscosidad, de todo lo que tiene, es una protección, ya tiene factores que protegen también. Cualquier segmento del tubo digestivo expuesto al ácido y a la pepsina puede ulcerarse. ¿Ya? Si no hay ácido, no hay úlcera. Entonces, tanto el estómago como el duodeno son asientos de ulceraciones porque tenemos agresión de ácido y pepsina. Dentro de la clasificación se diferencian tipos de úlcera. ¿Ya? Una úlcera tipo 1, que es la más frecuente, se localiza en la porción proximal del antro, a nivel del antro pilórico, es el lugar donde mayormente se localizan las úlceras. Su patología se relaciona con un trastorno en la defensa de la mucosa. Requiere de la presencia de ácido para desarrollarse. Como dicen, no ácido, no hay úlcera. ¿Ya? Y de estas úlceras se acompañan con hiposecreción gástrica. ¿Ya? La úlcera tipo 2 secundaria es una úlcera duodenal con estenosis pilórica. Está cerca del píloro, este tipo 2. ¿Ya? Y la tipo 3, la úlcera prepilórica o del conducto pilórico, se desarrolla en el caso de hipersecreción ácida, ¿ya? Y se supone que su etiología es la misma que la úlcera duodenal. Patogenia, seguimos. Es un desequilibrio, como digo, de la actividad agresiva ácido péptica del estómago y los mecanismos defensivos. ¿Ya? En los últimos 10 años, más de 10, 20 años ya existen 3 causas diferentes para todas las úlceras. Una, infección con el Helicobacter pylori, ¿ya? El uso de antiinflamatorios no esteroideos y la hipersecreción ácida. Son los 3 factores que con seguridad se tiene como factores causantes de las ulceraciones.
La gastritis introducida por el ácido, por el Helicobacter pylori, ya el 95% de los pacientes con úlcera abdominal y el 80% van a presentar úlcera gástrica. Y estos pacientes que tienen gastritis producida por el Helicobacter pylori. Entonces, un Helicobacter, un proceso, un estómago que está contaminado con el Helicobacter pylori, pues va a desarrollar úlceras en estos porcentajes. ¿Ya? Puede haber el antecedente o no del empleo ya de aire o de gastrinoma, ¿ya? Solamente por la acción del Helicobacter pylori puede suceder. Entonces la infección gástrica por el subyace dice a la mayoría de los casos de úlcera péptica. Esto está también comprobado. El Helicobacter pylori, como les dije, es un factor fundamental en el desarrollo de úlceras pépticas, ya sea de estómago o de los dedos. También podría ser importante el desarrollo de los linfomas y el adenocarcinoma de estómago, ya que también el Helicobacter pylori puede predisponer a esto en menor proporción. ¿Ya? Aunque ya dice se ha secuenciado todo el genoma del Helicobacter pylori, ya no está claro cómo este microorganismo, ya que se encuentra en el estómago, produce ulceración del duodeno, o si su erradicación disminuiría la incidencia del cáncer del estómago. O sea, no existe todavía muy claro si sucede o no sucede. La presencia del Helicobacter pylori en estómago predispone, dice, a las úlceras pépticas, pero no nos dice cómo puede producir la úlcera péptica a nivel duodenal, pero sí produce, sabemos que produce, ¿okay? Aunque él está en el estómago. ¿Ya? Probablemente por la disminución de los factores de defensa que produce el Helicobacter. Entonces, ¿qué es el Helicobacter pylori? Es un microaerofilo gran negativo, una bacteria, ¿ya? Se encuentra habitualmente en las porciones más profundas del piel, del moco, ¿ya? Que recubre la mucosa gástrica, ¿ya? Entre la capa de moco y el epitelio gástrico. Puede fijarse el epitelio gástrico, ¿ya? Pero en circunstancias normales no parece invadir las células. Inicialmente, el Helicobacter reside en el ano, a nivel del alto prilórico. De ahí que las úlceras más frecuentes son a nivel antral. ¿Ya? Los factores bacterianos esenciales como son la ureasa, la catalasa, la lipasa, las adhesinas y el factor plaquetario. También la proteína del gen asociado a citotoxinas, la citocina vacuolizante, son factores que producen este bichito y que van a afectar, ¿ya? Y van a ser factores que van a influir en la aparición de este tipo de bichos. En zonas de desarrollo, el 80% de las personas hacia los 20 años de edad pueden estar infectadas con el Helicobacter. En Estados Unidos es raro en la infancia, pero la prevalencia es de un 30% en personas mayores. Y la tasa se incrementa de acuerdo a la edad. 50 personas ya de 50 años son los más, están más infectados. Los factores elevadores son el nivel socioeconómico y un nivel educativo bajo hacen de que tenga mayor proliferación de este tipo de bacterias. No digo en Estados Unidos, no, sino en todos los medios. Entonces, la infección por el Helicobacter pylori generalmente está asociada a una gastritis activa crónica. ¿Ya? Normalmente cuando el paciente tiene sintomatología de gastritis va a la consulta, siempre si vamos a pedir una endoscopía, ¿ya? Siempre se tiene que pedir la prueba para el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que hace? Pues con una muestrita de la mucosa gástrica y le hacen una prueba especial donde de acuerdo a la coloración que de esa prueba pues nos puede dar positivo de la presencia del Helicobacter pylori. Hay pruebas que se hacen también en SFK para detectar los Helicobacter a este nivel. Hay pruebas sanguíneas para ver los anticuerpos anti-Helicobacter pylori. ¿Ya? Estas son buenas en pacientes que nunca han hecho tratamiento con Helicobacter pylori. Pues la persona hace tratamiento con Helicobacter pylori, se hace una prueba sanguínea después de que hizo todo el tratamiento, probablemente siga saliendo positivo para el paciente. El doctor hizo el tratamiento, hace un mes, 2 meses hizo el tratamiento y me ha hecho prueba y sigo Helicobacter pylori positivo. Debido a que estas pruebas detectan anticuerpos, no al Helicobacter. El Helicobacter puede estar muerto, ya no hay Helicobacter,
pero los anticuerpos van a seguir dando positivo, hasta 6 meses después pueden dar positivo todavía los anticuerpos, aunque ya no haya anticuerpos. ¿Ok? Entonces no es una prueba confiable en pacientes que han hecho el tratamiento para el Helicobacter. ¿Okay? Por lo menos antes de los 6 meses después del tratamiento. El resultado final, el 10 al 15% de los individuos infectados manifiestan una úlcera péptica evidente. Los estudios iniciales sugieren que más del 90% de todas las úlceras duodenales estaban asociadas a Helicobacter pylori, pero no se sabe cuál es el mecanismo que puede producir. Pero la bacteria está presente en 30 a 60% de los individuos que la presentan y el 70% de los pacientes con úlcera gástrica. O sea, el 70% de los pacientes que presentan úlcera gástrica tienen pruebas de Helicobacter pylori positiva, por lo que se le atribuye de que esta sería la causa. El resultado final concreto de la infección de Helicobacter pylori, para gastritis, úlcera, linfoma, cáncer, viene determinado por una compleja interrelación entre los factores del huésped y de la bacteria. Entonces, mucho depende. No todas las personas con Helicobacter pylori van a tener úlcera, pueden tener gastritis, pero mucho depende de esta interrelación que existe entre la persona y la bacteria, para que la bacteria sea o más agresiva con esa persona o menos agresiva. Entonces, ¿qué es lo que produce el Helicobacter? Facilita la residencia gástrica, inducir la lesión en la mucosa y evitar los factores de defensa del huésped. Ahí actúa el Helicobacter. La ureasa permite a la bacteria residir en el estómago ácido, genera amoníaco que lesiona las células epiteliales. La bacteria genera también quimiotácticos para los neutrófilos y los monocitos que contribuyen a la lesión de las células epiteliales. El Helicobacter produce proteasas, fosfolipasas que rompen el complejo lípido-glucoproteico. ¿Qué significa? Que hacen que el moco se vuelva más delgadito. El moco protector, porque destruyen este complejo del gel mucoso, reduciendo la eficacia de la primera línea de defensa que tiene la barrera de la mucosa gástrica, que es el moco. Entonces, produce un adelgazamiento. También las adhesinas que facilitan la fijación de la bacteria en las células epiteliales del estómago. Entonces, los otros factores han visto que hacen que ayudan a que el Helicobacter pylori pueda vivir y permanezca en el estómago. Pero las proteasas y las fosfolipasas contribuyen a disminuir el mecanismo de defensa del estómago, produciendo el rompimiento de este complejo lípido-proteico. Reacciona a la infección con inflamación. La respuesta de los neutrófilos es intensa en la infección aguda y crónica. Los linfocitos T, células plasmáticas, elementos presentes producen un infiltrado inflamatorio crónico en toda la zona por esta agresión. Las células epiteliales inmunorreguladoras liberan una serie de citocinas, como citocinas, las proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, interleucinas, interferón, factores estimuladores de glandocitos y macrófagos. Todo esto conduce a crear un complejo inflamatorio que se vuelve crónico, por la presencia de esto. La infección podría inducir un incremento de la secreción ácida por acciones directas e indirectas a través de las citocinas proinflamatorias sobre las células G y D y las células parietales a nivel del estómago. También se ha asociado con un descenso en la producción de bicarbonato en la mucosa duodenal. Este es un factor que es lo que muchas veces se atribuye que es un mecanismo por el cual el Helicobacter produciría úlceras a nivel duodenal. Al aumentar la acidez a nivel duodenal por esta disminución en la producción de bicarbonato, hace que ese duodeno está más expuesto a la acidez y llega a producir una úlcera duodenal. Enfermedad ácida por Aedes. Entonces, aquí ya dejamos el Helicobacter y nos vamos a los Aedes. El espectro de morbilidad inducida por antiinflamatorios no esteroideos va desde náuseas y la dispepsia a complicaciones gastrointestinales graves como una úlcera péptica. Del 3 o 4% de los usuarios por año pueden presentar esto. Más del 80% de los pacientes con complicaciones graves relacionadas con estos medicamentos no presentan dispepsia previa
Importante identificar pacientes con riesgo de sufrir morbilidad y mortalidad por el uso de aire. Entonces, no sé si a ustedes le han dicho o ya saben por tradición, ¿ya?, de que nunca hay que tomar AINES con el estómago vacío. Tome su medicamento con el estómago, toma agua. O una vez se puede pedir, tengo que tomar en ayuno, puedo tomar. O hay un 10% me dice, no voy a tomar este medicamento porque tengo el estómago vacío. Esto es gracias a los AINES. AINES han creado ese método. Hay algunos otros medicamentos que se tienen que tomar con alimentos, hay otros que deben tomarse con el estómago vacío porque favorece su absorción mejor. Otros, si los tomamos con el estómago lleno, retrasan su absorción. Pero los AINES se tienen que tomar con el estómago con alimentos. ¿Por qué? Para evitar su agresión directa sobre la mucosa. ¿Ok? Pero no se olviden de eso. Son los más importantes. Los otros, menos importantes. Pero los AINES sí son fundamentales. Las prostaglandinas mantienen la integridad de la reparación de la mucosa gastroduodenal. Las prostaglandinas son las que van reparando, se van curando, protegiendo. Y aquí es donde actúan los señorcitos estos. La interrupción de su síntesis puede alterar la defensa y reparación de la mucosa. ¿Ya? La lesión de la mucosa se produce también como consecuencia de un contacto tópico con los AINES. Entonces, ¿qué es lo que hacen los AINES? Interrumpen la síntesis. Es así como el Helicobacter pylori, aparte de producir sustancias que lo mantienen vivo, lo mantienen prendido a la célula y disminuyen la viscosidad del moco, ya lo vuelven más líquido y no protege de todo. Estos inhiben la producción de prostaglandina. Entonces dejan al estómago sin la protección de fuerza de reparar rápidamente. Se lesiona y no se puede reparar, ¿ya? También como consecuencia del contacto tópico con los AINES, tópico, contacto. Por eso antes de tomar AINES, ¿ya? Con el estómago lleno, para que no haya un contacto tópico de los AINES con la mucosa gástrica, ¿ya? ¿Cuál es el ácido acetil salicílico, por ejemplo? Los AINES por vía tópica pueden alterar la capa de moco superficial, permitiendo la retrodifusión de ácido de hidrogeniones y pepsina, ¿ya? Que incrementa la lesión de las células epiteliales, ¿ya? Entonces, también actúa sobre el moco superficial que tiene el estómago, su contacto tópico, lo altera al tener contacto directo, ¿ya? Dentro entonces de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad tenemos edad avanzada, úlceras por edad avanzada, antecedentes de úlceras previas, puede volver a tener, empleo con concomitante de glucocorticoides, ¿ya? Las múltiples AINES, ¿ya? Empleo concomitante de anticoagulantes, ¿ya? Alguna enfermedad grave multisistémica, la infección con el Helicobacter pylori, consumo de cigarrillos, alcohol, antecedentes de úlcera, ¿ya? Y dosis altas de AINES, es diferente aquí. Aquí es múltiples AINES, usar varios tipos de antiinflamatorios en este video. Y aquí usar dosis altas de antiinflamatorios, ¿ya? Mayor que, o sea, las dosis altas significan, normalmente yo los antiinflamatorios los receto por 3 días, ¿ya? Pero tú lo recetas más tiempo, pues corre el riesgo de hacer que el paciente desarrolle una gastritis y probablemente una úlcera, ¿ya? Y aquí vemos una imagen de estómago abierto con lesiones ulcerosas. Y esta es microscópicamente, así se ve la cripta del nicho que produce una úlcera. Y allá arriba está, ¿ya? El síndrome de Zollinger-Ellison, del 0,1 al 1% de pacientes con úlceras pépticas. La ulceración se debe a la hipersecreción masiva de ácido. ¿Ya? Aquí no tiene que ver con los AINES ni el Helicobacter, sino que hay mucha formación de ácido clorhídrico por la síntesis ectópica de gastritis en un tumor de células de los islotes no beta, ¿ya? De las células no beta, no las beta, sino las no beta, de los islotes de Langerhans, que es el gastrinoma, un tumor gástrico, ¿ya?
no es las células betas del Langerhans que son del páncreas, ¿no? Estas son células del estómago. Estas neoplasias producen varias formas de gastrina. La predominante es la gastrina número 17, la 34, que son las principales formas circulantes, ¿ya? Los gastrinomas pueden localizarse en el páncreas o en algunos en el duodeno, ¿ya? Entonces, al producir gastrina, la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y se produce mayor cantidad, ¿ya? Factores predisponentes, ya la gran proporción de tipo 1 pertenecen al grupo sanguíneo A, mientras que los del tipo 2 y 3 al grupo sanguíneo C, ¿ya? Todas las estadísticas asignan a la úlcera gástrica frecuente con gástrica frecuencia menor a la duodenal. Es más frecuente la úlcera duodenal que la gástrica. Quieren pensar que es más frecuente la gástrica, no, es al contrario. La duodenal es más frecuente que la úlcera gástrica. Es menos frecuente en la mujer de 1 a 2 en relación al hombre, la aparición más tardía que en la úlcera duodenal entre la cuarta y séptima década de la vida, 35 a 64 años. Las úlceras duodenales son más frecuentes en personas más jóvenes. Presentación clínica, ¿ya? Pueden presentarse periodos dolorosos entre 10 a 15 días, 1 a 2 meses en úlceras antiguas, penetrantes. El dolor aparece después de la comida, ¿ya? Entonces el paciente está calma, come, duele, ¿ya? Ya vio los duodenales al contrario, ¿ya? Calma, come, duele, y al contrario, los duodenales duele, come, calma, así, ¿ya? Son al contrario. Entonces aparece después de la comida, a los 30 o 60 minutos después de comer, el dolor suele ceder espontáneamente y antes de una nueva ingestión de alimentos. El dolor es epigastrio, subsifoideo con irradiación hacia el tórax, región precordial, dorso, zona escapular izquierda. Es un dolor recurrente. El paciente muchas veces con el dedo lo localiza, dice, aquí, doctor, aquí, exactamente. Y está apuntando su úlcera, ya el sitio donde exactamente le duele. El reposo en cama suele tener acción analgésica, se puede acompañar de pirosis, vómitos mucosos o alimentarios. El adelgazamiento se puede presentar cuando el paciente tiene miedo a comer, porque come y le va a doler, me duele, me siento hincho, me duele, ¿no? El dolor, entonces puede perder peso. Dentro del examen físico no hay muchas veces, pero si no está con dolor el paciente, puede ser que no nos demos cuenta del paciente. Muchos pacientes, exceptuando durante una crisis, pueden ser asintomáticos, no saber que tienen úlcera. Tienen sus dolorcitos, algunos medicamentos, pero y es una úlcera, ¿no? Entonces, ya durante la crisis, pues eso sí, si el paciente está con una crisis dolorosa y lo examinamos y lo palpamos, sí le va a doler, ¿ya? Va a haber una compresión dolorosa en la zona arterial. Inclusive el paciente puede hasta vomitar sangre si esa úlcera está sangrando. Normalmente cuando la úlcera llega a una profundidad de una capa muscular, ya puede afectar algún vaso sanguíneo y ese vasito empieza a botar sangre, ¿ya? Y el paciente hace una hemorragia por una úlcera sangrante. Dentro de la radiología, el momento óptico efectuable cuando estamos viendo, dentro de la actividad de la lesión. La radiografía tiene que ser contrastada, porque una radiografía siempre no vamos a ver nada, a no ser que haya una úlcera perforada, que nos va a dar un signo radiológico de la presencia de aire subdiafragmático derecho. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de... ¿Ah? ¡Fuerte! ¿Signo de quién? No. Signo de Poppet. Signo de Poppet. ¿Ya? Es la presencia de aire subdiafragmático derecho. Del lado derecho no debería haber aire. Entre el diafragma y el hígado no hay una sola cúpula blanca nomás en la radiología. En el lado izquierdo sí podemos encontrar el fondo gástrico, ¿no? La cúpula gástrica que es con aire, ¿no? Pero el izquierdo no, va en el derecho no. Y si vemos ese espacio como un estómago ahí, ese es un signo de Poppet, ese nos habla de una perforación de víscera hueca, generalmente por úlcera
gástrica o duodenal perforada, ¿ya? Entonces, el examen debe ir en busca del signo capital, que es el nicho grande, que le mostré, es como un mordisco a nivel de la mucosa, uno ve el estómago y se ve un sobrelevantamiento y un hundimiento que es la zona donde está la úlcera. Hay que tener buen ojo, ya, ahora con la endoscopía ya han dejado de buscar el nicho grande, ya nadie, en úlcera, lo último que le piden ahora es un examen radiológico a un paciente que tiene sintomatología de úlcera, endoscopía, ¿no? Chao, no hay tu tía, aquí vamos a estar buscando, pero es bueno saberlo. Y se produce por el relleno de la úlcera por contraste durante el espasmo doloroso, se va a retraer y se va a ver bien el cráter, ¿ya? Entonces exagera, y muchas veces exagera su verdadera profundidad, puede verse más profunda, ya en periodo difícil, cuando hay dolor. La hipertrofia, los pliegues y el aspecto de pseudo-neoplásico del antro señalado por Goodman, ¿ya? Son otros datos y elementos a valorar. La muestra de la temperatura mayor redundancia son como datos radiológicos. Actualmente ya no utilizamos radiología para diagnosticar la úlcera, directamente endoscopía, lo más práctico. Y ahí lo tenemos a los endoscopistas. Entonces, dentro de la endoscopía se puede observar lesiones elevadas, deprimidas, mixtas, todo. La endoscopía nos permite observar bien así de cerca, sacarle foquito, sacarle biopsia, todo. Si está sangrando, la queman y a veces evitan que sangre, ¿ya? Entonces, muchas veces endoscopía es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Si está sangrando, se las coagula, ¿ya? ¿Ya? Entonces puede haber esta gráfica submucosa y mucosa. Las lesiones deprimidas se distinguen en erosiones y úlceras. Las primeras no sobrepasan la muscular de la mucosa, mientras que las úlceras pueden ser más profundas. Una erosión solamente va a la mucosa submucosa, pero no llega ni siquiera a la muscular, ¿ya? Y las más profundas pues pueden llegar bien, mucho más profundas, ¿ya? Todas las lesiones, en especial las deprimidas, deben ser observadas cuidadosamente para diferenciar las de origen benigno del cáncer temprano y de la cancer. Entonces, toda lesión ulcerosa tiene que ser no solamente observada, tiene que ser biopsiada. Por regla, el endoscopista biopsia toda úlcera que encuentra en el estómago. Encuentra una úlcera y le toma una biopsia, ¿ya? Por regla. Entonces, Murakami, un japonés, que son estos, hace una clasificación y pone un primer grado de úlcera, una lesión mínima que afecta al epitelio superficial, pero puede curar espontáneamente, ¿ya? Es una pequeña lesión que no llega siquiera a ulcerar, ¿ya? El grado 2 es una úlcera poco profunda y que ya lesiona la muscular de la mucosa, o sea, está por la mucosa, la muscular de la mucosa, y ya puede estar por llegar a la submucosa, ¿ya? Y de bordes netos, ya se ve bien redondita, ¿ya? Y en forma regular. Cuando los bordes son irregulares, probablemente se trata de una úlcera maligna, ya que está afectada. La lesión que llega hasta la capa muscular es un tercer grado del estómago y que el tratamiento médico puede curar también sin secuela, médicamente. Y en grado 4, cuando hay una pérdida de sustancia que llega hasta la serosa, que es una úlcera penetrante, de difícil curación con tratamiento médico, ¿ya? Que cuando se lo hace suele dejar secuelas, deja cicatrices. Incluso se puede perforar, ¿ya? Entonces, normalmente, actualmente, el tratamiento de la úlcera es médico. Si encontramos una úlcera, el tratamiento es médico, porque con el uso de los bloqueadores de bomba de protones, bloqueadores ya de bomba de protones, tienen resultados espectaculares, porque hacen lo que causa la úlcera. No hay ácido, no hay úlceras. Los bloqueadores evitan la secreción ácida. No hay una secreción ácida y favorecen a la curación de esa úlcera. ¿Okay? Y aquí vemos diferentes tipos. Estos son los famosos nichos. Los nichos radiográficos. ¿Ven una úlcera? Bueno, acá no se ve muy bien, pero acá se ven los nichos. Está la lesión ulcerada y la lesión ulcerada y ya. Son los nichos.
esta es una imagen de una úlcera bastante grande. No es cáncer, pero es una úlcera bastante grande. No te pongas un nicho desde acá hasta acá. En los pies de la úlcera, los bordes aquí uno y acá hay otro. Todo eso es úlcera. Igualmente aquí ven los nichos, está la úlcera y los bordes sobrelevados. Por ahora radiológicamente ya no ven un nicho, este es un periodo de crisis, donde hay una contracción y exagera la profundidad de una úlcera. Pero eso no se están perforando el estómago, pero es porque se contrae el estómago. ¿Ya? Por ello, actualmente ya todo es endoscopio. También este nacabaire da una pauta para poder reconocer macroscópicamente ya cuando las características de una úlcera benigna, ya que son bordes bien definidos, ausencia de islas de mucosa sana dentro de una úlcera. Si tenemos una úlcera grande en el estómago y en el medio hay una zona sana en una isla, probablemente sea una úlcera maligna, ya cancerosa. Entonces, la ausencia de estas islas nos da una característica de una lesión benigna. Ausencia de erosión en sus márgenes, ¿ya? En la biopsia se estudia el estado histomorfológico de la mucosa y la presencia del Helicobacter pylori cuando sacamos biopsia, ¿ya? Dentro de las complicaciones de las úlceras gástricas no tratadas en actividad puede complicarse por el proceso de la inflamación que va penetrando la pared y puede, en el transcurso de la penetración, pueden erosionar un vaso y producir hemorragia. Una de las complicaciones de la úlcera, hemorragia debido a que perforan y van perforando, profundizando, o sea, y aparece un vasito que estaba por ahí, lo erosionan y se produce el sangrado. Y la magnitud pues varía de acuerdo al calibre del vasito que se erosionó. Si es pequeñito, va a haber un sangrado pequeño. Pues puede ser una arterita más o menos de cierto calibre que ya bota chorrito. Y el paciente podría choquearse, si tiene una arterita que bota todo el tiempo. ¿No? No digo que el paciente va a vomitar sangre en cuestión de horas, pero va a tener un vómito sanguinolento terrible, ¿no? Si no hay adherencia del estómago a otros órganos, se puede abrir la serosa y producirse la perforación a cavidad libre. Cuando la úlcera se encuentra cercana al píloro, puede ocasionar una fibrosis que lleva a la estrechez pilórica, ya del antro pilórico, y desencadenar un síndrome pilórico. ¿Ya? El síndrome pilórico, pues, cuando hay una estrechez a nivel del píloro, ya, y el paciente come, y si se llena, y si come mucho, lo va a vomitar, porque no pasa adecuadamente hacia el otro lado, hacia el duodeno, ¿ya? Y la perforación en cavidad libre, lógicamente, va a ocasionar una peritonitis química, ¿ya? Porque lo que está saliendo es ácido clorhídrico, quema todo donde vaya hacia ¿ya? Y produce mucho oro. Entonces, tratamiento de la úlcera crónica no complicada, ¿ya? Un tercio de los pacientes de la lesión no cicatriza. El 45% de los que no cicatrizan va a haber recidiva muchas veces. O cicatriza, pero un 45% puede recidivar si al paciente no se le trata esta alteración que existe entre los factores ya agresivos y los factores de defensa de la mucosa. La posibilidad de curación disminuye a medida que aumenta la profundidad de la úlcera. El tratamiento se basa en disminuir la agresión ácida, la base actual, ¿ya? Y la pepsina, y aumentar la defensa de la mucosa gástrica, así como erradicar el Helicobacter pylori. Ese es el tratamiento, ¿ya? Si hay úlcera o no hay úlcera, el Helicobacter pylori se lo debe tratar, se lo debe erradicar. Antes se utilizaba cimetidina, ranitidina, que eran bloqueadores H2, ya la famotidina también, bloqueadores H2. Pero estos medicamentos actualmente están casi en desuso. En algunos lugares están utilizando como polímeros, ¿ya? Pero en otros países ya no. ¿Por qué? Porque tenían algunos efectos no deseados. Por ejemplo, la famotidina disminuía había una disminución del líbido en el hombre, ya como con la famotidina. Igual la cimetidina, similar acción, la ranitidina era uno de los más utilizados.
Pero el paciente, aparte de hacer este tratamiento, tenía que someterse a dieta, a cuidado y tal. Prácticamente no quería tener que tomar sopita blanca nomás, ¿no? Para ayudar a este tratamiento. Y después aparecieron ya los bloqueadores de las bombas de protones, como el omeprazol, uno de los primeros en aparecer. Ahora tenemos varios se utiliza omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ya esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, existen muchos, son muy buenos. ¿Por qué? Porque ya no requieren que el paciente haga un tratamiento riguroso en la dieta. ¿Ya? Es verdad, tenemos que cuidarlo con algunos tipos de uso de aire, esas cosas, pero podemos tener una dieta casi normal utilizando estos tratamientos, ¿ya? Porque son muy efectivos en la disminución de las secreciones. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando tenemos problemas ulcerosos, podemos hacer tratamiento con estos medicamentos durante 6 semanas. Generalmente se hace tratamiento utilizando de forma pura. Utilizando también unos protectores de la mucosa gástrica como el hidróxido de aluminio, ¿no? Actualmente se utiliza se utilizan todos los antiácidos que utilizamos, acetil, malos, todo eso. Se coadyuvan con los bloqueadores de bomba protones media hora después de comer, se toma su antiácido, o si es que refiere a alguna acidez, alguna que está incómoda en los antiácidos. Ahora, cuando ya hay la presencia del Helicobacter pylori, la bacteria, se tiene que combinar este medicamento. ¿Se bien? Bien. El viento tenía miedo de la película que se estaba haciendo. Entonces, ahí se tenemos que utilizar los bloqueadores de bomba protones para proteger lo que es el estómago, para sacar la gastritis o la úlcera que hay, y tenemos que notar el Helicobacter. Tenemos que erradicarlo. Para eso se utilizan antibióticos. Los antibióticos utilizados tenemos la amoxicilina, ¿ya? O cualquier tipo la amoxicilina se utiliza, se puede utilizar también el metronidazol o la claritromicina, ¿ya? Entonces, el omeprazol con amoxicilina se puede combinar omeprazol con metronidazol o omeprazol con claritromicina. Personalmente me gusta mucho la claritromicina, ¿ya? Tiene menos tiempo que toma, ¿ya? Y lo hallo más efectivo que el amoxicilina o el metronidazol, pero se utiliza. Ahorita con metronidazol casi no hay combinación en el mercado. Encontramos solamente con amoxicilina o con claritromicina. Son las combinaciones más frecuentes de pues ya vienen combinados. Ya vienen combinados, ya vienen combinados la amoxicilina, metronidazol y así, yo digo, no viene el mercado metronidazol puro, ¿no? Ahora vienen combinados. Vienen el omeprazol, la amoxicilina y el metronidazol. Esto se tiene que tomar durante 7 días, cada uno con su dosis que corresponde. La amoxicilina se toma 700 miligramos cada 12 horas, el metronidazol se toma 500 miligramos cada 12 horas también, y el omeprazol se puede tomar 20 o 40 miligramos cada día. Entonces las pastillas vienen así, ¿ya? Si es 20 miligramos de omeprazol se toma 2 veces al día, si es 40 se toma 1 vez al día. Entonces todavía viene, uno compra, digamos, el Covax, el Compax, viene con su sachet. Cada caja trae 2 sachets por día. ¿Está asustado, no? Sí, asustado. Venga, entonces viene una caja por día,
para un tratamiento contra 7 cajas. Y cada caja tiene 2 sachets. Y cada sachet trae 2 amoxicilinas, trae 2 omeprazol y dos omeprazoles. Entonces, ahí le dicen, tome un sachet en la mañana y tome un sachet en la noche. Se toma 2 veces al día. ¿Ya? Un sachet en la mañana y uno en la noche, el primer día de tratamiento. El siguiente día, la otra cajita, un sachet en la mañana y un sachet en la noche. O sea, ya viene preparada la combinación para que no estar chipándose, cómprese amoxicilina, cómprese metronidazol, ya vienen preparadas ya para el tratamiento de la úlcera con Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, aquí hay una imagen endoscópica donde vemos una úlcera. ¿Ya? Entonces, hay una imagen acá también. ¿Ya? Úlceras prepilóricas son del antro pilórico estas. ¿Ya? Igualmente acá. Esta es una evolución de una úlcera con tratamiento, ¿ya? Además chiquitita, y así esto con una úlcera va cicatrizando, ¿ya? De una úlcera extensa va disminuyendo el tamaño hasta que cicatriza, ¿ya? Y aquí vemos la imagen radiológica, va disminuyendo el nicho, aquí el nicho grandota, está más chiquitita y aquí desaparece, ¿ya? Desaparece. Bueno, entonces el tratamiento médico actual es el tratamiento ideal. Ya no se opera. Antes se operaba, se no mejoraba, no había estos medicamentos. Bueno, entonces había veces que había que operar y cortar esa parte del estómago. ¿Cuándo se tiene que operar? Cuando no hay certeza de la benignidad. No estamos muy seguros si esa úlcera es realmente benigna o es maligna. ¿Ya? Y se ha hecho varios estudios, no está muy definido, entonces mejor es operar y sacar esa parte del estómago, ¿ya? Para evitar un probable cáncer, ¿ya? La úlcera no cura después del tratamiento médico bien realizado. O sea, hacemos un tratamiento bueno, hacemos una nueva endoscopía y la úlcera sigue después 90 días de mucho tratamiento, ya a veces tenemos 6 semanas y después podemos hacer 6 semanas más de tratamiento al paciente. Si no mejora esa úlcera, con el uso de los bloqueadores bomba-protones, significa que esa úlcera no va a mejorar. ¿Ya? Recidiva dentro del año de haber sido tratada. Si tratamos una úlcera, el paciente después de un año está igual o con una úlcera peor todavía, pues también hay que hacer pensar en un tratamiento quirúrgico. La úlcera se complica por perforación, hemorragia profusa y obstrucción. También son indicaciones quirúrgicas que no se pueden resolver. Sobre todo la perforación, eso es cirugía al cambio. Hay que operar esa úlcera. Y puede ir a solucionar la zona perforada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cirugía generalmente hace? Como son a nivel del antro pilórico, cuando hay una úlcera muchas veces podemos hacer una resección de la zona ulcerada y se hace una sutura primaria del estómago. En 2 planos, a veces se pone un parchecito de bifro encima para ayudar, y con eso generalmente basta para solucionar una perforación de una úlcera gástrica. Porque el estómago es noble para dejarse suturar, ¿ya? Pero muchas veces se tienen que hacer resecciones, ¿ya? Como la cirugía tipo Billroot 1 o la tipo Billroot 2, donde se corta la parte distal del estómago y la parte del antro pilórico. Toda esa parte se saca. Y se hace la reconstrucción, se hace tipo Billroot 1 o Billroot 2. ¿En qué consiste la Billroot 1? No se olviden de esto, si es 1. La 1 está cerquita del duodeno. Gastro-duodeno anastomosis. Se une el estómago con el duodeno. Directamente se saca y se une así, en forma anatómica, queda más larguito el estómago, pero se une directo. Gastro-duodeno anastomosis. Y la Billroot 2, que es la más frecuente que se hace, es una gastro-yeyuno, más allá. Se trae una asa de yeyuno y se lleva hasta el estómago y se salta la parte de la se lleva con un asa, se puede llevar o se puede hacer en pie de Roux, que es lo más frecuente, la gastro-yeyuno anastomosis. Billroot 1, gastro-duodeno, ahí cerquita, y Billroot 2, más lejos, gastro-yeyuno anastomosis. Es un mnemotécnico para que se acuerden, ¿ya? De esa forma.
Entonces, la primera variante fisiológica, mejores resultados funcionales, sí, especialmente en los países con mayor incidencia de síndrome post-gastrectomías, como el doping o la desnutrición. ¿Ya? Entonces, aquí está. Se corta el estómago y se hace una gastro-yeyuno-anastomosis. Esta es una BILRUT 2. ¿Ya? Se puede hacer cuando es proximal, se une, lleva la parte distal del estómago hacia el esófago. Esta no es ni BILRUT 1 ni BILRUT 2. Ya es solamente una gastrectomía proximal. Y cuando es total, se lleva un asa de yeyuno, también una yeyuno-esófago-anastomosis. El asa de yeyuno, como acá la hemos llevado, pero en vez de llevarlo hacia el estómago, como ya no hay estómago, se lleva al esófago. Y se hace esta cosita de aquí. Es una especie de un pseudoestómago para evitar el vaciamiento directo del esófago hacia el intestino. Entonces, esto para que se llene, es un rebosamiento. Hay un dumping, se llama el vaciamiento directo. ¿Ya? Y bueno, la otra parte, pues, esta es la parte del duodeno, ¿ya? Se une a la parte, acá se corta el duodeno y acá viene la vía biliar, el duodeno, y el ángulo de trace, y viene el yeyuno y se lo une acá el yeyuno. Entonces el paciente, todas las secreciones biliares, la bilis, las secreciones pancreáticas vienen por aquí y vacían acá. ¿Ya? Y esta otra partecita, ¿entienden? ¿No? Se nota, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como le dije, las perforaciones son hemorragia, perforación y estrechez. ¿Ya? La hemorragia, generalmente, la más frecuente, es seguida a la perforación. ¿Ya? La perforación suele ser en la cara anterior del duodeno, próxima a la curvatura menor, son penetrantes y penetran en el páncreas. La perforación generalmente se produce a nivel del antro pilórico, es donde se presenta en todas las úlceras, y en la pared anterior del antro pilórico, es donde se perfora. ¿Ok? Menos del 4% de las úlceras duodenales se perforan, dice la actividad libre, y las gástricas se perforan en una porción aún menor. Generalmente es retroduodenal. La estenosis puede ser fría, definitiva, progresiva y irreversible. ¿Ya? Entonces, estenosis mediogástrica, estenosis del carnes puede haber, pero generalmente son a nivel pilórico. Se hace una piloroplastia. Entonces, hay una hemorragia, ya tengo la hemorragia que se está produciendo en una perforación. Ya para la úlcera está el signo de Popper, que le dije, ahí está. Presencia de aire subdiafragmático derecho. Ya se pasó ahora. Ya se lo dije. Ya. Entonces, diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. No es raro, como dice, que en una cirugía queremos operar una apendicitis por un dolor a este nivel, que posee acá derecha, con volumen positivo con todo, y entramos y no sea apendicitis, sea una úlcera perforada, porque a través del parietro colónico derrama el ácido y se localiza en la fosa ilíaca derecha, va a producir una sintomatología como una apendicitis aguda, y entramos y era una úlcera perforada. ¿Ok? ¿Ya? Perforación de la vesícula, podemos pensar en una perforación de la vesícula biliar, aunque la sintomatología es más diferente. El carácter angustioso del dolor epigastrio puede sufrir también un infarto endocrino. Se perfora una úlcera, duele fuerte. Quema, se duele. ¿Ya? Y por último, estos dos, temita, así como hablamos del divertículo esofágico a nivel del estómago, existen los divertículos gástricos. No tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Son divertículos, que es un tema aparte que yo lo conté porque es un corto. Al igual que los divertículos esofágicos tienen forma de dedo de guante o circulares de dimensiones variables que se comunican con la luz del tracto digestivo por medio de un orificio. Son los menos frecuentes, casi no existen divertículos gástricos. Yo nunca he visto. Ya son los menos frecuentes, se clasifican en verdaderos, que son congénitos, y falsos adquiridos. ¿Vale la diferencia? Congénitos, con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un divertículo verdadero y un falso? Congénito. Todas las capas y el otro solo tiene la capa
externo. Es, los divertículos verdaderos tienen todas las capas ya, del órgano, o sea, los verdaderos que tienen todas las capas electrónicas. Y los falsos son una herniación. Son adquiridos y se ha herniado, se ha abierto la capa muscular del tomo y por ahí se ha herniado la mucosa y forma el dedito del saquito. Una hernia. ¿Ya? Los verdaderos presentan, y en los falsos pueden activar. Y los divertículos por pulsión se producen en zona de área corazón por tracciones externas por pulsión. ¿Ya? Por tracción son más frecuentes y resultan de la tracción secundaria secuela de proceso inflamatorio de órganos vecinos que tracciona esa parte del estómago por adherencia y puede producir un divertículo por tracción o por pulsión. ¿Ya? ¿Ya? Son asintomáticos, constituyen hallazgos radiológicos que no requieren tratamiento porque debe investigarse la consistencia de otras lesiones cuando aparecen síntomas. O sea, si el paciente tiene 3 síntomas y por el X o Z no encontramos un divertículo, probablemente no sea el divertículo. Hay que buscar otra causa de esos síntomas. ¿Ya? Entonces, puede producir la diverticulitis, periverticulitis y hemorragias que son raras estos divertículos. Cuando se perforan hay que operar de urgencia. Ya, el 25% de los divertículos estómago que se perforan pueden presentar el síndrome de Potter, Los divertículos gástricos generalmente únicos ya asientan con mayor frecuencia en el área subcardial que en la curvatura menor o en la cara posterior del tercio proximal, casi siempre en la curvatura menor. ¿Ya? Es necesario el diagnóstico diferencial con imágenes diverticulares del cáncer y de la úlcera subcardial, lo cual puede aclararse con una endoscopia. La lista. Estoy más cansado que nada. Estoy más ¿Será que hoy entrego los resultados? 3. No es muy rápido. Hoy los entrega rápido. Hay que averiguar. Porque esas respuestas que me cargan sí. No, para nada, yo tampoco. Si era así, estoy reprobada. Yo igual. Para hacerlo más cerca. Tópica,